El primer sílabus, que como hemos dicho, denunciaba la crisis del mundo, es decir, del liberalismo, pero entendido en el aspecto mundano, más que de la Iglesia. La denunciada por aquel sílabus posterior, llamado también el segundo sílabus, que constituye el decreto Lamentabili del 8 de julio de 1907, junto con la encíclica Pascendi del 8 de septiembre de 1907, es por el contrario una crisis de la Iglesia, ya no del mundo. Y la diferencia entre el documento de San Pío X y el de Pío IX es manifiesta ya desde el título. Pío IX enumeraba Praecipius nostre aetatis errores, mientras que San Pío X denunciaba errores modernistrarum de Ecclesia Revelatione. Toda filosofía contiene virtualmente una teología. Las materias puramente teológicas, contempladas por la enseñanza de San Pío X, son el fruto maduro de la filosofía de la independencia condenada en el primer sílabus. A la diferencia en el título corresponde la distinta índole de las 65 proposiciones condenadas. Estas ya no conciernen a una situación espiritual propia del mundo, pero aún externa a la Iglesia, sino a una verdadera herida en el nous católico, no a partes desmembradas de un sistema, sino más bien al espíritu inmanente a todas ellas. Esto se clarifica también en el hecho revelado por la encíclica de que el modernista representa y, como si dijéramos, mezcla en sí varias personas, siendo a la vez filósofo, creyente, teólogo, historiador, crítico, apologeta y reformador. No creo que esa pluralidad de personas sea denunciada por San Pío X como una actitud moral de duplicidad o hipocresía, sino algún rasgo de astucia agitofélica puede quizá apreciarse en algunos defensores de estas doctrinas. ¿Pero acaso no también a veces en sus oponentes? Creo más bien que esta multiplicidad de personas o caras es precisamente la prueba de que el documento no condena partes separadas, condena un espíritu que en última instancia es el espíritu de independencia. Para proceder como hicimos con el primer sílabus, examinaremos algunos artículos principales para reconocer en el documento la condena de este espíritu. En la proposición 59 se señala el error según el cual el hombre subordina a su juicio evolutivo la verdad revelada no evolutiva, subordinando así la verdad a la historia. Tal reducción de la verdad al progresivo sentimiento humano, que va presentando y volviendo a presentar el dato religioso como una especie de incognoscible númeno, es rechazada también en el artículo 20, porque destruye toda dependencia del sentido religioso con respecto a la autoridad de la Iglesia. La esencia del modernismo es en realidad esa, que el alma religiosa no extrae de ningún otro lugar distinto de ella misma el motivo de su propia fe. Este es el modernista. La Iglesia, se afirma expresamente, resulta rebajada a las funciones de simple registro o sanción de las opiniones dominantes en la Iglesia disente, que en realidad deja de ser disente. La proposición 7, negando que la verdad revelada pueda obligar a un asentimiento interno de la persona y no solamente del miembro de la Iglesia, supone por tanto la existencia en el individuo de un íntimo núcleo independiente de la verdad, la cual se impondría en cuanto subjetivamente aceptada y no en cuanto que verdad. No es menor la importancia de la proposición 58, que dice: la verdad no es más inmutable que el hombre mismo, pues se desenvuelve con él, en él y por él. Aquí se profesan dos independencias. Primero, la del hombre histórico respecto de la naturaleza del hombre, absorbida enteramente en la historicidad.
La proposición equivale a negar la existencia de la idea eterna, en la que son ejemplarizadas las naturalezas reales, es decir, a negar ese elemento irrefragable de platonismo sin el cual se derrumba la idea de Dios. La segunda independencia profesada es, más en general, la de la razón respecto a la razón. La razón humana, el mayor receptáculo conocido por nosotros en el mundo, está a su vez contenida en otro receptáculo mayor, la mente divina, que está negado en la proposición 58. Es por eso falsa la tesis del artículo proscripto, según la cual la verdad se desarrolla con el hombre, en el hombre y para el hombre. Se desarrolla de ese modo, pero no toda ella. No es cierto que la verdad se transforme en el hombre que se transforma. Quienes lo hacen son los intelectos creados, incluso los de los creyentes, e incluso los del cuerpo social de la Iglesia, que con sus propios actos variables de individuo a individuo, de generación a generación, confluyen sin embargo en una idéntica verdad. La independencia de la razón respecto a la verdad inmutable confiere al contenido y al continente de la religión un carácter de movilismo. De extremo interés y merecedora de prolongada reflexión parece la proposición 65, si se la compara con la penúltima del sílabus. Pío IX afirmaba ser incompatible el catolicismo con la civilización moderna. San Pío X condena a quien considere incompatible el catolicismo con la ciencia moderna. La Iglesia es inconciliable con la civilización moderna, pero ésta no se identifica con la ciencia. La religión es compatible con el pensamiento humano, pero no en el sentido de serlo con todas las determinaciones históricas a través de las cuales camina, y algunas veces erróneamente, sino en el sentido de ser siempre conciliable con la verdad a la que se refieren estas determinaciones. El documento expresa esta diferencia proclamando que dicha compatibilidad afecta al saber real. Por tanto, tenemos dos proposiciones condenadas. Primera, Pío IX, el catolicismo es conciliable con la civilización moderna. Esto está condenado. Y el catolicismo es inconciliable con la verdadera ciencia. San Pío X, esto también está condenado. De la comparación entre las dos, se desprende la inecuación entre la civilización moderna y la verdadera ciencia. La Iglesia las separa, pero no abandona la condena del espíritu del siglo. Puede haber auténtica sabiduría en una civilización asentada sobre principios falsos, pero entonces está investida de un falso espíritu y es necesario, con una especie de acción reivindicadora, desnudarla de él y revestirla de la verdad que se encuentra en el sistema católico, poniéndola bajo el principio verdadero. En esta breve prospección histórica nos hemos propuesto delinear sumamente las anteriores crisis de la Iglesia. Hemos abandonado casi por completo las concomitancias políticas de estas crisis. Hemos callado las repercusiones sociales y solamente hemos columbrado las modificaciones disciplinares, porque la disciplina de la Iglesia desciende de la doctrina. Investigando las crisis de la Iglesia, hemos encontrado que éstas solo tienen lugar cuando no en el mundo, sino en la misma Iglesia surge una contradicción con el principio que la constituye y la rige. Tal contradicción respecto al elemento principal es la constante, como dicen los matemáticos, de todas las crisis. Y así como la crisis preformada en el mundo fue denunciada por el primer sílabus y después por San Pío X a principios de siglo cuando comenzó a comunicarse y a internarse en la Iglesia, también lo fue por Pío XII en el tercer sílabus, cuando a mitad de siglo se adentró con más difusión en ella. El tercer sílabus es la encíclica Humani Generis, del 12 de agosto de 1950, y con los textos del Vaticano II constituye el principal acto doctrinal de la Iglesia después de San Pío X.
Es cierto que en la formación del sensus communis de la Iglesia hay momentos en los que predomina la memoria, poniéndose bajo la luz de la atención ciertas partes del depósito de la fe, y hay momentos en los que predomina el olvido, desviándose esa luz y relegando a la oscuridad otras partes del sistema católico. Esto es un efecto de la limitada intencionalidad del espíritu, que no puede estar siempre en todo, y de la consiguiente dirigibilidad de la atención, gran verdad sobre la que se apoyan el arte de la educación y, en un orden más bajo, bajísimo, el arte de la propaganda. Y siendo algo necesario a la naturaleza humana, no puede ni deplorarse ni eliminarse. Hace falta, sin embargo, que esta relativa obliteración en la cual caen a algunos artículos del sistema católico no se conviertan finalmente en la definitiva supresión de los mismos artículos. Cuando la tendencia general en la mayor parte de la Iglesia se dirige hacia oscurecer ciertas verdades, es necesario que la Iglesia docente las sostenga con fuerza, conservando íntegro el conjunto del sistema católico, incluso si esta o aquella parte suscita poco interés para esa mayoría. Así, la innegable epocación de los 3 sílabus en el momento actual no puede quitar a los 3 documentos su carácter eminente, por más que aparezcan opacados, por más que hoy ya no se hable absolutamente de esto, por más que usted, que nos está escuchando, no haya jamás escuchado hablar de ellos. A este propósito es imprescindible resaltar que la continuidad homogénea de las afirmaciones papales constituye a los ojos de los innovadores el defecto principal de esta insistencia de la Iglesia, porque repudiaría su desarrollo. Pero la Iglesia subsiste en una verdad intemporal, con la cual juzga a los tiempos. La fórmula de la Iglesia es bis in idem, o mejor, pluries in idem, o mejor aún, semper in idem. Siempre igual, porque está en relación perpetua e indefectible con el principio, y cuando juzga las versátiles contingencias históricas bajo la guía del principio, lo hace por impulso de éste y no de aquellas. Para finalizar este primer encuentro con este impresionante trabajo, haremos una breve mención a la encíclica Humani Generis. Ya en el título de la encíclica llama pronto la atención el estilo tético y categórico, inusual en las más comedidas fórmulas de otros actos doctrinales. En lugar de la fórmula non videtur consonare o similares, por otro lado también adoptadas aquí a propósito, se enuncia in limine que se toman en consideración falsas opiniones que amenazan destruir los fundamentos de la doctrina católica. Es una amenaza, una destrucción en perspectiva, pero la amenaza es real. Y esto es, recordamos, el año 1950. En el proemio del elenco se cita una característica de la crisis que indica su grado y expresa su novedad. El error, que en un tiempo provenía desde afuera, se origina ahora desde adentro de la Iglesia, ab intra. No es ya un asalto externo, sino un mal intestino. No una tentativa de demolición de la Iglesia, sino, según la célebre frase de Pablo VI, una autodemolición. Sin embargo, las falsas opiniones no deberían caber en ella, dado que la razón humana, sin perjuicio de su capacidad natural, se encuentra en ella siempre reforzada y amplificada por la revelación. Pero es precisamente el postulado de independencia de la revelación el error primero, y los errores que la encíclica describe no son sino forma, o más verdaderamente, denominaciones suyas. Así, el escepticismo esencial a la mentalidad moderna conduce a que nuestro conocimiento no sea aprehensión de lo real, sino puramente producción de imágenes constantemente mutables de una realidad que siempre se nos escapa.
El conocimiento ahora parece se hace independiente de la verdad. También el existencialismo se apoya sobre el principio de la independencia. Las cosas existentes no tendrían relación con esencias anteriores que participasen del carácter absoluto del ente divino en donde son pensadas. La encíclica ataca la mentalidad moderna, pero no en cuanto a moderna, sino en cuanto que pretende separarse de ese firmamentum de valores inmutables para volcarse total y exclusivamente en la existencia. Esta mentalidad no puede compatibilizarse con el dogma católico, ni siquiera siendo corregida en algún punto. Los siguientes artículos explican la filiación de los errores posteriores, refiriéndolos todos al de la independencia de las criaturas, siendo el historicismo la consideración de la existencia separada de la esencia. Solamente puede encontrar la realidad en el movimiento, dando lugar a un universal movilismo. Negado el elemento transtemporal, constituido precisamente por las esencias de toda cosa temporal, el ser se disuelve en el devenir, desapareciendo todo sustrato no disoluble, que sería sin embargo necesario para concebir el devenir mismo. La condena del sentimentalismo consiste en una condena del sentimiento cuando no se lo contempla en la totalidad del hombre. En el fondo del hombre hay una relación esencial con su razón, y en el fondo de la razón hay una esencia que, aunque es creada, participa de lo absoluto. La descendencia de escepticismo, existencialismo, movilismo y sentimentalismo respecto al principio de la independencia, opuesto al católico, constituye el nervio teórico del documento del gran Papa Pío XII. La reprobación de errores individuales derivados, justamente como el repudio de la metafísica, el evolucionismo general, el criticismo escriturístico, el naturalismo religioso y otros errores teológicos específicos, siendo uno de los mayores la negación de la transubstanciación, son puramente secundarios y accesorios, y debe asignárseles un papel secundario cuando se trata de establecer dónde es atacado el principio mismo del catolicismo. Este principio es la dependencia de todo lo antropológico respecto a lo divino, negada la cual se diluye el fundamento de toda axiología, como afirma el documento. Como hemos visto al recorrer la historia en estos 1900 años, desde el primer concilio de Jerusalén en el año 50 hasta la encíclica Humani Generis de 1950, vemos una constante en lo que podríamos llamar las crisis de la Iglesia. El espíritu de la independencia, el espíritu de no aceptar la autoridad del Dios que revela, el fundamento de la fe. Es Dios que revela, la Iglesia toma la revelación, lo que se llama el depósito de la fe, y es eso lo que debe dar a conocer a los fieles para que los fieles crean y obedezcan. Cuando se corta aquí, justamente por la independencia, porque el hombre dice, no serviré, entonces llega a los fieles totalmente adulterada. Y como vemos, ya en los últimos años del siglo XIX y en los principios del siglo XX, todo era en una perspectiva de desarreglo total. Los males que se avecinan. Nunca la Iglesia va a conocer una crisis o una transformación como la que va a acontecer tras el Concilio Vaticano II.